¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Lick, sí se escucha bien. Sí, Perfecto, jóvenes. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a dar una introducción esperando que avancen, jóvenes, en el video y en los próximos videos que se van a ir compartiendo. Como les decía el día de ayer, la lección 3 todavía no está habilitada. No sé, jóvenes, que ven en sus pantallas. El libro de El temperatura libro. y calor, la descripción. Sí, va, temperatura y calor. Entramos a la sección 17 del libro de texto, temperatura y calor. Y como siempre, jóvenes, hablamos de varios términos importantes. Por ejemplo, vamos a entrar, jóvenes, en materia, pero lo vamos a hacer más interactivo el día de hoy. A ver, jóvenes, voy a preguntar directamente a algunos de ustedes, a ver qué me dicen o qué entienden. Ojo, bajo su propia idea, ¿qué es para usted? O bueno, primero, ¿qué es para ustedes? ¿O a qué se les viene a la mente? ¿O qué, perdón, o qué se les viene a la mente cuando les hablan o les dicen temperatura? ¿En qué piensan automáticamente, jóvenes? A ver, Emily, ¿usted en qué piensa cuando alguien le menciona la palabra temperatura? Una unidad de calor, cierta cantidad de calor. ¿Perdón? Cierta cantidad de calor o de energía. Una cantidad de calor o energía. Mire qué interesante, jóvenes. Vamos a partir de la idea de los conceptos para ver qué está bueno y qué está malo. Dice Emily que a ella se le viene la idea de una cantidad de calor o energía. Aunque la idea, jóvenes, pareciera tener sentido porque sí, de algún modo relacionamos rápidamente calor y energía con temperatura, no es del todo, jóvenes, la misma cosa, la misma idea. De hecho, el calor, jóvenes, y la energía sí están relacionados. Y medimos nosotros el calor en algunas unidades. Ahora, la temperatura sí, también de alguna manera se relaciona con ellos. Sin embargo, no es la idea pensar en calor exactamente de manera directa o en energía, no de manera directa. ¿Ok? Porque antes de pensar en ello, que es válido, Emily, tenemos que empezar en algo un poquito más simple. A ver, Miguel, si a usted le dicen temperatura, ¿qué se le viene a la mente? Energía que se puede medir en grados como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Energía que se puede medir en grados. Jóvenes, la energía, ¿en qué la medimos? ¿Cuál es la unidad de la energía? Eso tienen que saberlo de física 100. ¿Cuál es la unidad En para medir joules. la energía? Perdón, Anthony. Joules. Joules. Entonces la energía tiene su propia unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Vuelvo y repito. Estamos de alguna manera asociando la temperatura con energía y con calor, que está muy bien. Sin embargo, todavía no llega la respuesta que yo quisiera de manera muy común, jóvenes, muy general. Renzo, ¿está Renzo? Sí, Cuando le dicen temperatura, ¿qué se le viene a usted a su mente? pues a mí se me viene a la mente como un estado físico del cuerpo, ya ¿Perdón? que, bueno, esa parte me había estudiado, disculpe, además esa parte me la he estudiado un poco y se me ocurre como el estado físico de un cuerpo refiriéndome al estado de sus moléculas, ya que el calor pues es la energía que nosotros comprendemos y la temperatura es la reacción a esto, o sea, el estado que adquiere ese cuerpo cuando las moléculas están muy agitadas o están estables, y que eso define la temperatura del cuerpo. Ok, hay una relación. Estamos claros. Por ahí va una idea un poquito más física directamente. Pero todavía creo yo que se están yendo muy lejos. Me gustó. Lo que quiero es ver que algo más simple de repente, en lo que ustedes hubiesen pensado de repente en algún momento,
O lo que ustedes piensan cuando le dicen temperatura. Como el nivel de calor o frío que tiene. Bueno, solemos asociar los jóvenes con algo interesante como calor y frío, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando nosotros sentimos calor, automáticamente pensamos que la temperatura está como, Emily. Perdón, licenciado, ¿me lo podría repetir? Es que casi se me sale por el internet, lo tengo bajo. No le Le escuché decía bien. que si usted siente calor, el término, la idea propia que dice que siente caliente el ambiente o algo, automáticamente usted dice que la temperatura está como Alta. alta. Y si así está haciendo frío, jóvenes, se dice que la temperatura es Baja. 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 Pero fíjense que eso hasta en los seres humanos es relativo. Alguien que me explique por qué les digo yo que hasta en los seres humanos puede ser relativo el decir temperatura alta o baja. Porque eso depende a veces hasta de la zona, porque digamos, si viene alguna persona de San Pedro aquí y tal vez para nosotros un clima normal, él lo va a sentir helado. Entonces eso depende como qué nivel tengamos nosotros para aguantar el frío o el calor. Muy bien. Una idea práctica, mire, que da Anthony, es cierto. Eso se vuelve tan relativo que hasta en zonas cercanas, que para alguien dice, estamos a 32 grados, para nosotros es estar como que nos estamos asando, ¿no? Cociendo. Pero tal vez para alguien de Valle o de Intibucá, de esas zonas fronterizas, es algo normal. Lo mismo sucede para los elementos, jóvenes, o para los materiales. El hablar de temperatura alta o baja es relativo con respecto también a ciertos materiales. Ok, veamos algo, jóvenes, con respecto a esa idea. Dice que es común usar indistintivamente, escuchen bien, jóvenes, Licenciado, en habla cotidiana. Sí, dígame. buenas tardes. Disculpe, es que me desconecté porque tengo un poco de problemas con el internet. ¿Ya pasó lista? Siempre paso 3 veces. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí. Les decía, jóvenes, en uno que nos dice que nosotros el libro, que vi que algunos ya le dieron lectura, solemos usar indistintivamente los términos temperatura y calor. Sin embargo, jóvenes, en física, los dos términos tienen significado muy distinto. Eso no quiere decir que no estén asociados de alguna manera, como lo dijeron hace poco, ¿verdad? Que si ustedes ven una temperatura de tanto, se imaginan qué tan caliente puede estar. Si yo les digo, eso está a 100 grados Celsius, automáticamente su mente, con el conocimiento básico que tienen, se da una idea de lo que está pasando, ¿no? Lo mismo sería si alguien le dice, está hasta a menos 3 grados. Tal vez no lo hemos sentido, jóvenes, estrictamente, pero podemos imaginarnos de acuerdo a nuestra propia perspectiva de la situación. ¿Ok? Decíamos entonces que vamos a distinguir de alguna manera estos dos términos, jóvenes. ¿Ok? Estudiaremos cómo el calor se refiere a la transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura y aprenderemos a calcular y controlar estas transferencias de energía. ¿Qué es el calor entonces, jóvenes? ¿Qué es el calor? Transferencia de energía. Es energía, ¿ok? El calor es energía. Y la diferencia de temperatura nos indica que hay transferencia de energía. Por lo tanto, jóvenes, la temperatura es una forma de medir una condición, jóvenes, en teoría cuando se está dando un incremento, una transferencia de energía. ¿Ok? Para nosotros no es desconocido las escalas de temperatura, jóvenes. ¿Ok? Aquí en el país, ¿cuál es la escala más común para medir la temperatura de cualquier objeto?
Celsius. Celsius. Que en algún tiempo, bueno, ha tenido otro nombre, que no es el nombre correcto dado científicamente, pero es muy utilizado. ¿Cuál ha sido ese otro nombre, jóvenes? Centígrados. Centígrados, ¿no? Que viene del término 100. Pues como todo en la vida, jóvenes, el ser humano se ha visto en la necesidad de establecer unidades para poder conocer ciertas cosas, para poder identificar parámetros incluso. Lo mismo ocurrió con la temperatura. Se hicieron mediciones en algún momento haciendo referencias en base de escala de 100, en el caso de Celsius, y se generó lo que se conoce en el sistema internacional como la escala de temperatura Celsius. Ahora, las divisiones de Celsius, jóvenes, no corresponden uno a uno con las divisiones de la escala inglesa. En el sistema inglés, ¿cuál es la escala que se utiliza para medir temperatura? Fahrenheit. Los grados Fahrenheit. Ok, el sistema internacional, los grados Celsius. En el sistema inglés, los grados Fahrenheit. Ahora, los grados Celsius son divisiones de 100. Los grados Fahrenheit son divisiones de ¿cuánto, jóvenes? ¿En cuántas partes se divide la escala Fahrenheit en su división? ¿Alguien se acuerda? No. Chicos. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, pero nosotros podemos incluso, o sabemos que hay conversiones de un sistema a otro. Jóvenes, ¿a qué se le conoce como la escala absoluta y por qué? De casualidad no son los Kelvin esos. ¿Cómo dice? De casualidad no son los Kelvin. Ok. Ojo, y se dice Kelvin, no se dice grados. En la escala absoluta no se usan los grados, sino que Kelvin. ¿Pero por qué se le conoce escala absoluta? ¿Qué viene ese término? Viene ya que cero, que hace referencia al cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius. Entonces el cero en los Kelvin hace referencia a esa temperatura, el cero absoluto. Ok, hasta ahí estamos claros que para nosotros 0 Kelvin es negativo 273.15 grados Celsius. Y hacemos referencia al famoso cero absoluto en ese punto. Es donde las Pero moléculas ¿por qué no decir mejor y por qué no decir de un solo negativo 273? ¿Por qué utilizar una escala más directa, en este caso como la escala Kelvin? ¿Y por qué se le llama al negativo 273.15? ¿Por qué se le conoce como el cero absoluto? ¿Por qué, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Creo que es donde las moléculas no tienen ningún movimiento, están prácticamente estables, creo. Cuando hablamos de moléculas, ¿nos referimos exactamente a qué? ¿A un estado de la materia en sí o solamente a las moléculas propiamente dicho? Hay algunas sustancias, jóvenes, que por más que se les esté extrayendo calor o que haya diferenciales de temperatura bajos, hacia los negativos incluso, estamos hablando, no logran llegar a un estado de solidificación tan fácilmente. En ese caso son los gases. Los gases, jóvenes, en su proceso de licuefacción que le llama uno, pues en algún momento se les intenta extraer la mayor cantidad de energía bajando la temperatura lo más que se pueda.
incluso se llegaban temperaturas muy por debajo de 0 grados Celsius. Y sin embargo, debido a que no hay mecanismos, por lo menos no hay mecanismos que nos permitan llegar hasta ciertas temperaturas todavía, eso incluye la temperatura del cero absoluto, se identificó, jóvenes, a través de unos experimentos usando gases, cuando se llegaba a cierta temperatura mínima, por así decirlo, la que se podía lograr, los gases tenían un comportamiento interesante. Ok, cada gas obviamente iba generando su propia escala. Sin embargo, como no se podía seguir bajando la temperatura, por lo menos a través de experimentos, se hizo un ajuste a través de un modelo matemático y a través de algo conocido como extrapolación, se determinó de alguna manera, bueno, se determinó, mejor dicho, a dónde más o menos, hasta cuánto podían bajar esas temperaturas. Me voy a ir de un solo, jóvenes, a la escala, ya vamos a ver esos conceptos. Me voy a ir de un solo a la escala absoluta. ¿Ok? Ven aquí, jóvenes, ¿qué observan? La comparación de Celsius con Kelvin. Ok. Aquí tenemos, jóvenes, 3 curvas, miren. Cada una de esas gráficas, que son gráficas de presión en función de la temperatura, son un tipo de gas. Cuando se iba bajando la temperatura, miren, veníamos desde 200 grados, miren, de un gas o de 3 gases distintos. Y aquí la vamos comparando con la escala absoluta. Sin embargo, vamos a hacer referencia, jóvenes, que solo está la escala Celsius. Cuando se llegaba, jóvenes, con el gas a bajar la temperatura, miren, aquí estábamos a menos 100, más o menos por aquí, y algunos valores que se podían llegar todavía en menos 180, por ahí por mucho. Hasta aquí se podía bajar la temperatura de algunos gases. De ahí para allá, pues, no se podía hacer. Sin embargo, se observaba un comportamiento algo interesante. Y a través de la extrapolación, jóvenes, gráfica en este caso, y también matemática, ¿qué es extrapolar, jóvenes? Extrapolar es tomar los últimos 2 términos y haciendo una relación con los términos de presión y temperatura, obtener, y otro dato, aquí faltaría un dato más, obtener ciertos valores empíricos, por así decirlos, basados propiamente en la experimentación, que funcionan excelente. Cuando se hizo eso, chicos, se observó algo interesante, que esos 3 gases que se experimentaron convergen a un único valor. Y ese valor al que convergen es a negativo 233.15 grados Celsius. Y ese comportamiento se vio en todos los gases. Sin embargo, no se podía llegar, pero se podía determinar. Entonces, en este momento, bueno, el problema que resultaba una escala tan interesante, ese número, que llamarle solamente negativo 233.15 era muy ambiguo, por así decirlo. Ya que ahí, en teoría, los gases, que son los que básicamente se les puede extraer cierta cantidad de energía todavía por debajo de los 0 grados y sin llegar a un cambio de estado. Miren qué interesante, sin llegar a un cambio de estado. Entonces hubo la necesidad de replantear una escala conocida como escala absoluta. Y a este valor, jóvenes, se le denominó el cero absoluto y equivale a decir que 0 Kelvin es negativo 273.15 grados Celsius. ¿Entienden la idea, jóvenes, de por qué la escala absoluta? Sí, Lick. Ahora, esta es la escala absoluta usada por el sistema internacional. Hay una escala absoluta también, jóvenes, equivalente al sistema inglés, que hace referencia a lo que es la temperatura Fahrenheit. ¿Alguien sabe cómo se llama esa escala?
¿Alguien sabe cuál es la escala absoluta en el sistema inglés? Ya me dijeron que la escala normal del sistema inglés son los Celsius, se representa así. La escala para el sistema inglés, Fahrenheit. La escala absoluta en el sistema internacional, el Kelvin. ¿Alguien sabe cuál es la escala absoluta en el sistema inglés? Tiene un nombre ¿Jóvenes? medio raro, como con R, ranking, algo así. Ranking, correcto. R mayúscula, el famoso, bueno, ni tan famoso por lo visto, el ranking. Esa es la escala absoluta para el sistema inglés. Ok, veamos, jóvenes, algunos conceptos importantes. Temperatura. Dice, como decía por ahí Emily, la idea de temperatura nace de qué tan caliente o frío esté algo. Esa es nuestra idea, ¿no? Por eso lo ponen entre comillas. Basado en nuestro sentido del tacto. ¿Ok? Ahora decimos que algo o un cuerpo cualquiera que siente calor, decimos que debe tener una temperatura alta y viceversa, ¿no? Sin embargo, eso es, ya lo hablamos, depende de cierta perspectiva del objeto o de las personas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Y como dice aquí, ¿ves? Muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. ¿Cómo cuáles? La longitud de una varilla, esta puede cambiar con la temperatura, jóvenes. Ya vamos a ver eso de la sección 17.4. La presión de vapor en una caldera también hace referencia a temperatura. La capacidad de un alambre para producir corriente eléctrica. Fíjense que hasta la corriente eléctrica, jóvenes, tiene que ver con temperatura. El color brillante de un objeto muy caliente. Todo esto depende de la temperatura, jóvenes. Ok, el flujo de electrones, conocido como electricidad, produce fricción. Y esa fricción, jóvenes, se traduce en calor. Y al traducirse en calor, también se traduce en incrementos de temperatura. Entonces, jóvenes, la temperatura es nuestra escala básica de medición cuando hay algún cambio de calor, por así decirlo, o un cambio de energía, sería mejor dicho, de algunos elementos. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entiende la idea? Y como les digo, es común utilizar la temperatura para identificar frío o caliente. ¿Ok? Y hay muchas variables que por ahí van a ir apareciendo poco a poco a medida que vayamos trabajando con ellas. Y nos vamos a ir dando cuenta, jóvenes, que muchas cosas, muchos parámetros que nosotros vamos a ver a lo largo de toda nuestra carrera dependen propiamente de esos cambios de temperatura. ¿Ok? Aparecen dos términos importantes, jóvenes. El llamado equilibrio térmico y también vamos a hablar un poco de los materiales aislantes. ¿A qué hacemos referencia con equilibrio térmico? Decimos que el sistema, jóvenes, está en equilibrio térmico cuando dos elementos que interactúan, jóvenes, que están inicialmente a diferente temperatura, llegan a la misma temperatura en algún momento. Por ejemplo, si tenemos una taza de café, que es la referencia que ellos hacen, denme una temperatura a la que puede estar el café, jóvenes. La tacita de café ahí con el cafecito recién hecho. A ver, jóvenes, en su idea, ¿qué temperatura podría estar el café? Un café calientito, digamos, recién hechito, que esté más o menos. Algunos 70, 80 grados Celsius. Uy, ni quiera Dios. Eso nos vamos, que esté bueno para nosotros. Unos jóvenes creen que podamos soportar unos 80, 90 grados en nuestra boca.
No, 40. Desde el punto de vista, jóvenes, de la misma perspectiva, ojo, estoy llevándolos a su conocimiento básico. Ok, a su conocimiento básico. Vamos a ver. Para ustedes una temperatura de 32 grados Celsius así en el ambiente es agradable, o ya es un poco desagradable para nosotros los que estamos aquí en la ciudad capital. Ya es desagradable. Ya es desagradable. Pensemos un poco más allá. Nosotros por sentido, por conocimiento común, ya tenemos una idea de cuál es el punto de ebullición del agua. ¿Cuál es el punto a que bulle el agua? 100 grados centígrados. 100 grados Celsius o 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. Fíjense que el agua, joven, es la sustancia utilizada para todas estas cosas o para muchas de estas mediciones o para usar de referencia. Y para nosotros sigue siendo igual. Nosotros más o menos ya tenemos una idea que a 100 grados Celsius el agua hierve. Ojo, pero eso no es cierto, jóvenes. No es que siempre el agua estrictamente hierve a 100 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es un valor estándar que se ha estandarizado, pero depende de muchas otras condiciones para que el agua realmente, puede ser que el agua empiece a hervir a 98 grados, a 97 grados más o menos. Porque también depende, jóvenes, de la presión atmosférica y otras condiciones de la zona. Es como la gravedad. Nosotros estamos claros que la gravedad no es 9.80 exactamente en todo el globo terráqueo. ¿O si es exactamente 9.80? No. Varía un poco, ¿no? Puede ser que en unos lugares sea mayor, otros lugares sea menor, pero se ha estandarizado a una aproximación muy válida que es 9.80 para cálculos generales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo mismo ocurre, jóvenes, con, en este caso, el punto de ebullición del agua. Bueno, me dicen ustedes que el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Ahora, 100 grados Celsius, ya se imaginan, ¿va? Si me dicen que 32 grados Celsius es incómodo, incluso, jóvenes, meternos un alimento a la boca de 32 grados, creo yo que no debe ser tan agradable. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sin embargo, lo podemos resistir por muchas cosas. Uno de esos, nuestro organismo, jóvenes, al tener humedad, nuestra boca pues también refresca un poco esa parte. El compañero nos dijo que estaba la taza de cafecito a 70 grados u 80. ¿Quién se la tomaría, jóvenes? ¿Se atreven a tomarla? Sería agradable. ¿Qué opinan ustedes? Nos queman. Okay. Ahora, sabemos nosotros que una vez porque nosotros inmediatamente, yo no creo que nadie inmediatamente que se hace el cafecito, va a agarrar que el agua esté hirviendo y lo va a tomar. Uf, cuidado. Ok, pero puede ser que una temperatura más baja por ahí nos resulte muy bien. Vamos a suponer que está a unos 40 grados Celsius, jóvenes, esa taza de café. Y nosotros introducimos un termómetro. Los termómetros, como su nombre lo indica, nos permiten hacer mediciones. Y conocemos varios tipos de termómetros en la actualidad, jóvenes. Menciónenme unos cuantos termómetros, jóvenes, que ustedes conozcan o hayan visto o hayan escuchado. De mercurio, de cinta. Están los tradicionales de mercurio, están los termómetros de cinta, como dice su compañero. Actualmente, ¿cómo nos miden la temperatura, jóvenes? ¿A través de qué nos miden la temperatura en los lugares debido a la situación de pandemia? El infrarrojo. A través de unas pistolas conocidas como pirómetros, que lo que hacen, jóvenes, es medirnos realmente la temperatura superficial, ¿ok? De nuestro cuerpo. Muy bien. Y los más precisos, jóvenes, son los que hacen referencia a la escala absoluta. Son los termómetros de gas.
Son los más precisos. Miren. Aquí tenemos un ejemplo de un termómetro. Miren. La pared, el nivel L y el mercurio o etanol en dado caso. ¿Qué sucede, jóvenes? Cuando el mercurio o empieza a haber transferencia de energía. Ojo, miren lo que dije, empieza a haber transferencia de energía entre el agua o entre el café y el termómetro empieza a registrar valores debido a dilatación que hay en el mercurio. Y el mercurio empieza a subir, jóvenes, a través de una escala que ya fue ideada y muchas cosas y también así todos los termómetros. En algún momento, jóvenes, en algún momento, este termómetro puede ser que pasado el tiempo va a registrar una temperatura. Vamos a suponer que registró una temperatura de 35 grados Celsius y dejó de subir. Y ya no se ve ningún cambio por cierto tiempo, ¿no? Dice, bueno, se ha estabilizado. Eso quiere decir, jóvenes, que el café está a qué temperatura. ¿O llegó a qué temperatura después de cierto tiempo? ¿Perdón? A 35 grados también. A 35 grados. Y el mercurio registró ese valor de 35 grados y dejó de hacerlo. Eso significa que dejó de haber transferencia de energía, en este caso, del café al termómetro. Otra cosa importante, jóvenes. La energía se transfiere del elemento que tiene mayor temperatura hacia el elemento que tiene menor temperatura. No se les olvide eso, jóvenes. ¿De dónde a dónde se transfiere la energía, jóvenes? ¿Cómo es la transferencia de energía? Del de mayor temperatura a menor temperatura. Ahora les pregunto, jóvenes. Temperatura, ojo. ¿Será lo mismo decir que un elemento que tiene mayor energía le da a un elemento que tiene menor energía? Sería igual, sería el equivalente a lo que hablamos de temperatura. Fíjense bien, un elemento de temperatura alta, TH le voy a poner en inglés, y un elemento de temperatura más fría. Acabamos de decir que la energía o la transferencia de calor se va a dar del elemento caliente al frío. Ahora la pregunta es, un recipiente con una temperatura, con una cantidad de energía, en este caso calor, mayor que otro elemento que tiene una cantidad de energía menor, vamos a decirle 2 y 1, vamos a decir que uno tiene mayor energía que 2. ¿Será que este que tiene mayor energía, jóvenes, le transfiere al que tiene menor energía? Pues Siguiendo la misma idea de la relacionándolo, temperatura. parece que sí. ¿Cómo? Relacionándolo así, sí sería igual. No parece descabellado. No parece descabellado. ¿Ok? Sin embargo, podría ser que el que tenga menor energía le dé al que tenga mayor energía. Suena ambiguo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sin embargo, esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto no se cumple a cabalidad. Yo no puedo asegurar que un elemento que tiene mayor energía le va a dar al que tiene mayor energía ni viceversa. Lo que sí puedo asegurar que la transferencia de elementos de mayor temperatura le cede energía al de menor temperatura. Esto sí es cierto, esto sí lo puedo asegurar. Y alguien me dirá, profesor, pero ¿por qué no puedo asegurar esto? Si este tiene mayor energía, le puede ceder a este perfectamente y llegar a un equilibrio. Ah, pero ¿qué tal que este elemento, jóvenes, que tiene mayor energía, tenga una diferencia de temperatura o una temperatura menor que este que tiene menor energía? O sea que este sea más bien TC y este sea TH.
La teoría me dice que siempre se va a ceder energía del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Ya todas estas ambigüedades las vamos a ir resolviendo, jóvenes, a medida que vayamos hablando de las leyes de la termodinámica. Vamos a empezar con una. Entonces uno queda así como, bueno, y entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Violamos la primera ley o no la violamos? ¿O la segunda ley o la tercera ley o cual ley que sea? ¿Cuál sería su respuesta, jóvenes, a ese interrogante? Con respecto a la energía, no a la temperatura, ojo. Con respecto a la temperatura ya está claro. Con respecto a la temperatura es clarísimo. La transferencia va a ser desde mayor a menor temperatura. De aquí para acá esto no es cierto. Pero con el calor, ¿qué pasa? ¿Me decía? Bueno, no se preocupen. Que también va a depender de la temperatura Claro, de claro. los elementos igual. Claro, pues entonces caemos a esto. Pero entonces, ¿qué pasa con el que tiene mayor energía y el que tiene menor energía? ¿Por qué no decir que el que tiene mayor energía le da al que tiene menor? ¿Entienden, jóvenes, por dónde voy con esta lógica? Es lo que quiero que me comprendan. ¿Comprenden? Sí, Lick. Lo vamos a ver más adelante. Esto sí que quede claro, jóvenes. Que la transferencia de energía se da entre el elemento que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Eso sí. Pero ya la transferencia de energía propiamente, que vamos a revisarla más adelante. Bueno, para no salirnos del contexto, estábamos hablando de lo que era el equilibrio térmico. Entonces, una vez que estos dos elementos, jóvenes, una vez que el termómetro deja de registrar cambios, podemos decir que tanto el termómetro como el café están a la misma que, jóvenes. Temperatura. Una vez que eso ocurra, jóvenes, o pueden haber más elementos, incluso la taza, puede incluir la taza, miren, propiamente, de repente la taza también. Y si los mido tienen la misma temperatura todo. Cuando un elemento, jóvenes, cuando dos o más elementos llegan a la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. Miren. Eso indica, jóvenes, que ya no hay transferencia. Como ya llegaron a la misma temperatura, este no le puede dar a este porque ya no tiene más que darle. Ya llegaron a un equilibrio. Ahora la pregunta es, jóvenes, ¿el termómetro registra la temperatura del café o registra su propia temperatura que ha adquirido debido a la transferencia de energía? ¿Qué responderían ustedes? Registra la propia temperatura que ha adquirido, me imagino, a través del cambio. Debido a esa transferencia. Realmente cuando nosotros medimos la temperatura, jóvenes, de nuestro cuerpo, por ejemplo, que decimos, estamos bien, estamos a 37, no hemos medido realmente, bueno, debido a este principio del equilibrio térmico, sí, ¿verdad? Pero realmente la temperatura que está registrando el termómetro es la temperatura propia que el termómetro ha alcanzado en ese momento debido a la transferencia de energía. No se nos olvide eso, jóvenes. ¿Está claro esa parte, chicos? Sí, Lick. Ok. Entonces, equilibrio térmico, jóvenes, ¿cuándo dos o más elementos están en equilibrio térmico? Pregunta. Cuando están a la misma temperatura, ya no hay... Ya no hay transferencia de energía, decimos. Transferencia de energía. Cuando están a la misma temperatura, los elementos, se dice que se llegó al equilibrio térmico. Algo muy importante que vamos a usar. Aquí dice que si dos sistemas están separados por un material aislante. Ahora, materiales aislantes, jóvenes, en teoría hay varios. Cuando hablamos de aislante, en el caso de calor, estamos haciendo referencia a materiales que no permiten el flujo o el paso de energía. No existe el aislante perfecto, jóvenes. ¿Ok? Sin embargo, si existiera un aislante ideal, como aquí lo menciona, sería un material que no permita
la interacción entre dos sistemas, de ninguna manera, evitando que alcancen el equilibrio térmico. Miren, jamás lo alcanzarían. Y aquí lo dicen, los aislantes ideales son solo eso, una idealización. Sin embargo, jóvenes, nosotros conocemos muchos aislantes que nos permiten, o que permiten, mejor dicho, una transferencia bien pobre, entre comillas, bien pobre, de interacción de energía. Uno de esos son la madera, la espuma de plástico, la fibra de vidrio, por ejemplo, ¿no? Si yo coloco dos elementos y en medio de ellos cualquiera de estos, es usted, ya no conozco dos, vamos a suponer dos materiales diferentes, un poco más conductores de energía, y coloco en medio de ellos cualquiera de estos elementos, la transferencia de energía va a ser bien pobre. Debido a que no existe el aislante ideal, siempre se va a ir dando, ¿no? Puede ser que pasado por mucho, mucho tiempo, lleguen al equilibrio térmico, pero sería demasiado tiempo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Claro, Lee. Ok, y nosotros conocemos muchos jóvenes aislantes de uso común, ¿no? Solo que con el tiempo no es que son 100% eficientes. Por ejemplo, los termómetros, perdón, los termos, hay vasos térmicos, ¿se han fijado? Las famosas hieleras, la idea que evitan ellos es la transferencia de calor o de transferencia de energía. Sin embargo, con el tiempo mantienen, jóvenes, en nuestro caso, algunos refrescos helados. En otros casos mantienen el café caliente. Pero si vengo yo, lo hice a las 8 de la mañana, tranquilo, ¿de 8 a qué hora, jóvenes, ustedes creen que el cafecito está agradable para tomarse si lo dejo en un termo? Los expertos en café. Si lo hice a las 8 de la mañana, ponga el cafecito, lo guardé en un termo, y que la temperatura todavía sea agradable o rico para tomar, ¿hasta qué más o menos cuántas? Tal vez unas 2 horas. Sí, Sí, por mucho, unas 2 horas. Vaya, 2 horas, pero 2 horas es suficiente para nosotros tranquilos, pues, en 2 horas. Qué diferente sería que estuviera en el ambiente. Si está en el ambiente, creo yo que ni 15 minutos y el café ya está helado, y el café helado es feo, jóvenes. Honestamente es feo. No me va a que la granita de café, ¿verdad? Ok, eso es otra cosa. Sin embargo, esos aislantes en algún momento pierden esas cosas. Ok, jóvenes. Fíjense que ya vamos a terminar por hoy. Quiero que sigan viendo los videos, jóvenes. Para mañana quiero que adelanten esos videos, no se me atrasen. Ahí está todo. Es largo, pero ahí está todo hasta la sesión 17.4. Me he explicado muchas cosas. Les decía, jóvenes, que vamos a empezar hablando de lo que es la ley cero y la termodinámica. ¿Y por qué ley cero? Bueno, parecía lógica, jóvenes, esta ley cuando se creó. Bueno, no es que se creó, sino que parecía no necesaria. Parecía como algo de sentido común. Sin embargo, nació la primera ley de la termodinámica. Nació la segunda. Y creo yo que incluso nació la tercera, si mal no recuerdo. Y cada una, jóvenes, es consecuencia de la otra. Sin embargo, había un fenómeno que tenían que explicar antes que parecía muy trivial, que no era necesidad de explicarlo. Sin embargo, se dieron cuenta que esa explicación debía ser antes de la primera ley. Pero resulta el caso que ya se está usando estas leyes por mucho tiempo y desacomodarlas sería un problema. Que la primera pasara a ser la segunda la tercera y la tercera la cuarta. Y sin embargo, esto, jóvenes, era importante que se dijese, aunque parezca muy de sentido común. Y tiene que ver con el equilibrio también, con el equilibrio térmico. ¿Miren? Entonces dijeron, bueno, no nos queda de otra. ¿Qué hay antes del 1? Pues el 0, ¿no? Pongámosle el 0 a la termodinámica y nos evitamos problemas. Una solución sencilla. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Pero quiero que alguien me lea qué dice esa ley 0. Aquí está. ¿Quién me lee eso que está ahí subrayado, jóvenes? En negritas.
¿Quién me lo lea? Léamelo. Vamos a terminar con estos dos términos el día de hoy. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama ley cero de la termodinámica. Mire qué interesante, dice. ¿Ve? Si inicialmente un sistema o un cuerpo C está en equilibrio con A y con B, vamos a decir que este es el sistema CB, jóvenes. Vamos a ver el dibujo que hacen ellos. Esto es C, un cuerpo C. Si C, jóvenes, está inicialmente en equilibrio térmico con B, vamos a suponer contacto directo, y a la vez, jóvenes, C está en equilibrio térmico con A, jóvenes, si yo estoy diciendo que estos dos están en equilibrio térmico, que la temperatura de A es igual a la temperatura de C, y al mismo tiempo estoy asegurando que la temperatura de C es igual a la temperatura de B, aunque A y B no se estén tocando, pero como son igual que la temperatura de C, yo puedo decir que la temperatura de A es igual a ¿quién, jóvenes? A ver. Y lo puedo afirmar. ¿Por qué? Porque están en equilibrio térmico. Eso es la famosa ley cero de la termodinámica. Como les decía, parecía trivial, pero había necesidad de hacerlo. Si dos cuerpos, jóvenes, están en contacto térmico, miren, como se menciona aquí, miren, tengo el sistema A y el sistema B, pero en medio de ellos vamos a suponer que hay un aislante ideal. Este no permite el flujo entre ellos. Sin embargo, entre A y C, jóvenes, hay un conductor térmico. Y a la vez, C y B están en conducción térmica. ¿Qué pasa? Hay transferencia de calor entre A y C y entre B y C de manera directa. Si C logra el equilibrio térmico con A, y a su vez logra el equilibrio térmico con B, podemos asegurar que aunque no estén en contacto térmico directo A y B, también llegan a ¿qué, jóvenes? Al equilibrio térmico. Miren, una ley muy sencilla. Aquí lo ponen al revés, miren. A y B están en contacto térmico. Sin embargo, A y C y B y C no están en contacto térmico porque hay un aislante. Jóvenes, ¿podría existir equilibrio térmico en algún momento entre A y C si este aislante es un aislante ideal? ¿Cómo está esta segunda configuración? No. Y si A y C no están en equilibrio térmico, tampoco puedo decir que C y B lo estén. Aunque aquí A y B van a estar en equilibrio térmico. ¿Entienden la idea, jóvenes? Sí, ingeniero. Y aquí aterrizamos la idea de la ley cero. Con esto la matamos, por así decirlo, y la cerramos y la dejamos sellada. ¿Quién me lee, jóvenes, eso que dice ahí? Léanmelo. Dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo sí tienen la misma temperatura. Miren lo que dice aquí, ve, sí, solo sí, no me está dejando duda a que yo quiera confundirme. Dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, solo sí. Ok. Matemática discrética o lógica matemática le llamaban a eso, ¿no? Ok, jóvenes, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Ningún problema con la ley cero? Claro, Alex. Y a partir de eso, jóvenes, empezamos entonces a hablar de otras leyes más adelante. Ya hablamos de los termómetros. Miren, los diferentes tipos de termómetros están los de bimetálicos, que lo que hace es una diferencia entre dos elementos, entre cobre y acero, cobre y aluminio, y cómo este se expande. Aquí está el que les decía, miren otros medidores. Y aparecen las escalas de temperatura. Celsius, jóvenes, como su nombre lo indicaba inicialmente, centígrados se dividían en escalas de 0 a 100. La referencia siempre fue el agua, ¿no? Sin embargo,
las divisiones de la escala Celsius de 1 a 1 no corresponden, porque son 180 divisiones las que tiene Celsius, perdón, la Fahrenheit. Miren, por eso es que aparece el 9 quintos en algún momento. Esa relación de 9 quintos o 5 novenos es una relación muy importante, jóvenes, para lo que es la temperatura. Y se vio, jóvenes, al final que aparece el término 32. Miren, aquí está, ¿ve? 100 entre 180 es 5 novenos. Y eso es para 1 grado Celsius. Por lo tanto, si yo hablo de 0 grados Celsius, estoy hablando, jóvenes, de 32 grados Fahrenheit. ¿Estamos claros? Sí. Y 100 Celsius, jóvenes, corresponde a 212 grados Fahrenheit. No es directo. Sin embargo, hay una temperatura a la que ambas sí coinciden, fíjense, jóvenes. Ahí va a quedar de tarea eso. ¿Ok? Ahí va a quedar de tarea. Por lo tanto, jóvenes, se ha generado una relación entre una escala y otra, a partir de todas esas subdivisiones. Y apareció la escala de temperatura, bueno, la conversión de Fahrenheit, o de Celsius a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Celsius. Siempre a través de la relación de 9 quintos, o de 5 novenos, que es la relación entre escala y escala de 180 grados y de 100 grados. ¿Ok? Hay algo interesante, jóvenes, que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando usamos las conversiones de temperatura. Estas funcionan, así como están escritas, jóvenes, para temperaturas puntuales. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la temperatura, jóvenes? ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano en escala Celsius? Jóvenes, ¿cuál es la temperatura estándar que se maneja como temperatura normal de nosotros los seres humanos? 36. 36, no. 37. 37. Ok, ¿cuánto es eso en Kelvin? Hagan la conversión aquí, miren. Pongan 9 quintos por 37 más 32. No, 32 también viene de esas subdivisiones, ¿verdad? Allí aparece directamente. ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto es la temperatura del ser humano en Fahrenheit? 9 quintos de 37 más 32, jóvenes. ¿Cuánto les da? $98.6. 98.6 Fahrenheit. ¿Me confirman ese valor, jóvenes? Sí. Mire qué interesante. Lo mismo puede hacer, ¿va? De repente yo quiero pasar 35 Fahrenheit a Celsius y utilizo esta otra relación. Miren, háganlo, jóvenes. Si fuera la temperatura en Fahrenheit, unos 35 Fahrenheit, ¿cuánto es en Celsius? Pongan 5 novenos, paréntesis, 35 menos 32. $1.67. Más o menos 1.67 Celsius. Miren. ¿Estamos claros, jóvenes, hasta ahí? Y así pueden jugar con esas escalas de temperaturas, de saber una u otra temperatura en diferentes escalas. Para finalizar, quiero hacer un par de observaciones. Una, jóvenes, que si se fijan, el Celsius y el Fahrenheit, grados, aparece con el símbolo de grados al lado izquierdo de la letra, ¿se fijan? Este superíndice de 0, ¿lo ven, jóvenes? Sí. Eso tiene un significado, jóvenes. Cuando eso aparece así, me está hablando de una temperatura puntual, una temperatura propia de un elemento o de una situación. Por ejemplo,
Si yo les digo, jóvenes, vamos a ver, simple. ¿Cuál es la temperatura ahorita más o menos en Tegucigalpa? ¿Cuánto estará la temperatura en este momento? Según En mi este instante, ¿cuánto es la computadora, temperatura? según mi ¿Perdón? computadora, 5 Celsius. Según su computadora, A 25. a 25 Celsius. Sí. Ok, esa es la temperatura que está en este momento, miren, registrada según el ambiente de la computadora que menciona su compañero. Vamos a suponer, jóvenes, de que ahorita son las 1. Vamos a suponer que queremos saber cuál es la temperatura. Mire, esta sería la temperatura ahorita a las 2 p.m. Vamos a irnos a suponer que llegamos a las 6 p.m. ¿A qué temperatura creen que lleguemos o tengamos a las 6 p.m., jóvenes? ¿Seguiremos a 25 o será que baja? Baja. De bajar un poco. Vamos a suponerle que bajó a ¿cuánto? 18. ¿Les parece? Ojalá. Sí. A 18. Miren, se fijan cómo lo coloqué el símbolo. Ahora, si yo les pregunto, jóvenes, ¿cuánto fue el incremento, o en este caso, el decremento de la temperatura desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día de hoy? ¿Cuánto me dirían ustedes? Ustedes me dirían, ese es un cambio de temperatura, profesor, un delta. Temperatura final que fue a las 18, a las 6 de la tarde, 18 Celsius, menos temperatura final, que es ¿cuánto, jóvenes? 25 Celsius. ¿Cuánto fue? El signo negativo indica que es que hubo un cambio de temperatura negativo, o sea que la temperatura bajó. ¿Cuánto me da ese valor, jóvenes? 18 menos 25. 7. 7. ¿Escala? Celsius. Celsius. Jóvenes, pero fíjense que yo, cuando estoy hablando de diferencial de temperatura, cuando habla de diferencia de temperaturas, yo no utilizo el símbolo a la izquierda como aparecía en las temperaturas puntuales. ¿A dónde creen que lo voy a colocar el símbolo, ese superíndice, joven? A la derecha. A la derecha. Cuando ustedes vean ese símbolo a la derecha, jóvenes, les está indicando que esa no es una temperatura exacta de en algún momento, sino que es un ¿qué, jóvenes? Un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura. Puede ser un incremento o un decremento de temperatura. Ahora yo les pregunto, jóvenes, pásenme estos menos 7 grados Celsius, que es un delta T. ¿Cuánto sería, jóvenes, esto en Fahrenheit? ¿Cuánto sería un menos 7 grados Celsius en Fahrenheit? De ese incremento, ojo, de ese incremento. ¿Cuánto sería ese mismo cambio en Fahrenheit? Ojo, la pregunta que les hago, jóvenes, ¿cuánto sería ese mismo cambio en Fahrenheit? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, jóvenes? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto es este mismo cambio en Fahrenheit? 19.4. Su compañera me dice que 19.4 Fahrenheit en cambio. ¿Alguien, jóvenes, confirme ese valor? Sí, eso. ¿Alguien está en desacuerdo con ese valor?
¿No lo ven raro, jóvenes? Qué raro que el incremento de este sea negativo 7 y yo haga una conversión y me salga 19.4 Fahrenheit. ¿No lo ven extraño, chicos? ¿O lo dejan así? Está bueno, profesor, y nos vamos. Esto no es cierto, jóvenes. Si yo voy a hacer una conversión de un cambio de temperatura, yo no puedo recurrir directamente a las ecuaciones como están así, porque estas ecuaciones están diseñadas, ya les dije anteriormente, para cuando tenemos temperaturas puntuales, específicas de un momento o de una situación o de un elemento en un preciso instante. Pero cuando hablo de variaciones, jóvenes, esta cambia un poco. Esto sería nada más delta T igual, y se le resta negativo 32, mire, sería 9/5 de temperatura en Celsius, nada más para los cambios, mire. Lo mismo ocurre aquí, esta sería para delta F. El cambio de temperatura en Celsius sería 5/9 de temperatura Fahrenheit, de manera directa. ¿Por qué? Porque son incrementos, intervalos de incremento, decremento de eso. Ahora vuelvan a calcularme, jóvenes, esta temperatura de Celsius a Fahrenheit, ¿cuánto es realmente? Esta, jóvenes, ya dije, funciona para temperaturas puntuales. Si es para cambio de temperatura, tengo que hacer esto. Olvidarme del factor de menos o más 32. ¿Por qué? Porque eso está dando un aumento más a la temperatura normal. Pero un incremento no me interesa. ¿Cuánto da, jóvenes, ahora la temperatura esa en Celsius en Fahrenheit? Negativo 12.6. Negativo 12.6 Fahrenheit, y se escribe con el símbolo, ¿a dónde, jóvenes? Después de la F. Jóvenes, este valor es el mismo que este valor. Nada que ver, va. Para empezar, uno es negativo y otro es positivo. ¿Queda claro esa parte, chicos? Cosas a veces no nos las dicen y solemos confundirnos todo y empezamos a hacer cosas que no son correctas. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Luis. Sí, Mire que incluso hasta aquí hacen una sugerencia. Lean esto que dice aquí. No recomendamos memorizar las ecuaciones 17.1 y 17.2. En vez de ello, trate de entender el razonamiento que condujo a las ecuaciones para deducirlas cuando las necesite. Eso sale de aquí del análisis que está aquí, que deberían leer. Ok, pero hay que ser muy cuidadosos. Es lo que les decía, miren. Conviene distinguir entre un valor de temperatura y un intervalo de temperatura, que fue lo que acabamos de hacer. Una diferencia, un cambio de temperatura, una temperatura de 20 grados se escribe como 20 grados Celsius. Y un intervalo de temperatura 10 grados se escribe como 10 grados Celsius con el símbolo ¿a dónde, jóvenes? A la derecha. Y también, jóvenes, las ecuaciones para intervalos no son estas mismas que yo usaría para una temperatura normal. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Pero eso es sencillo, jóvenes. Eso no es complicado, no es cosa del otro mundo. Ya hablamos de escala absoluta. Miren, aquí está la conversión de Celsius, de Kelvin a Celsius. Solamente sumar 233.15. Ya vimos de dónde viene el cero absoluto. Y nos quedamos hasta ahí, jóvenes. De ahí empezamos a hablar un poquito de la escala absoluta, que también eso se los dejo a ustedes. Y vamos a hablar el día de mañana de expansión térmica. ¿Les parece? Y vamos a hacer, Sí, tal vez listo. logramos hacer unos ejercicios. Sí, Se supone que hasta aquí, jóvenes, estaría el video. Véanlo, ahí está bien explicado todo. Hasta ahí ejercicios.
Y quiero que vean, porque no quiero repetir los ejercicios del video, con los ejercicios que podemos hacer aquí en clase, que pueden ser otros. Ok, jóvenes, voy a detener la grabación